El objetivo del capítulo 6 del Derecho de los Jueces de Diego López Medina es presentar una visión sobre el cambio en la dinámica del derecho constitucional en Colombia, específicamente en la relación con la interpretación de precedentes judiciales. El autor destaca que, tradicionalmente, las normas controlantes de un caso se encontraban en el texto constitucional o mediante técnicas de expansión o interpretación de dicho texto. Sin embargo, cada vez más las discusiones constitucionales giran en torno a las leyes subreglas definidas por la Corte Constitucional en sus pronunciamientos conocidos como precedentes. El texto explora cómo el sistema de fuentes de constitucionalismo se ha abierto a una combinación de textos positivos y jurisprudencia, y cómo los precedentes judiciales están desempeñando un papel dominante en la determinación del derecho aplicable. El autor argumenta que las técnicas de interpretación tradicionales diseñadas para el derecho legislado pueden ser insuficientes para abordar los nuevos problemas e interpretación que surgen en el texto del derecho jurisprudencial. Además, el texto plantea la importancia de aplicar una regla controlante preexistente en la argumentación jurídica y discute las condiciones para su aplicación legítima. También menciona la variedad de fuentes aceptadas por la profesión jurídica y la ciudadanía en general, y cómo la adopción de un derecho jurisprudencial en Colombia ha sido objeto de críticas y controversia. El objetivo y la finalidad del capítulo 7 es discutir el enfoque tradicional de las fuentes del derecho y explorar el debate entre el formalismo y el antiformalismo en relación con la jurisprudencia. El autor comienza presentando el concepto de tradicionalismo de fuentes, que combina dos ideas fundamentales: la perspectiva formalista y la importancia de las reglas de origen legislativo en la resolución de problemas jurídicos. Se argumenta que, desde la perspectiva, las reglas jurídicas se definen exclusivamente a través de pronunciamientos formales y que el artículo 230 de la Constitución Política y las reglas de la Ley 153 de 1887 son fundamentales en el sistema jurídico colombiano. Sin embargo, el texto también plantea la existencia de una perspectiva antiformalista que cuestiona la primacía de las reglas legislativas y que destaca la importancia de la jurisprudencia como fuente formal del derecho en sistemas como el angloamericano. Se menciona que, en este enfoque, los precedentes judiciales tienen un papel predominante. El objetivo principal del texto es analizar y presentar estos dos enfoques, formalismo y antiformalismo, en el estudio de las fuentes del derecho y explorar cómo se aplican en el contexto colombiano. Los argumentos más relevantes del capítulo 6 es donde nos habla del análisis estático del precedente judicial, en el cual los argumentos más relevantes de este capítulo son el cómo se interpreta una sentencia, el cómo tiene que provenir de alguna de las fuentes que acepta el derecho, y por otro lugar, la aplicación de la regla controlante tendrá mayores posibilidades de ser considerada como legítima entre más cerca esté su contenido, la cuestión jurídica, que el caso que plantea. En el capítulo 7 nos habla de la teoría del derecho judicial, el papel político y jurídico de la jurisprudencia en la crítica antiformalista del derecho. Los aspectos más relevantes son el tradicionalismo de fuentes, donde todo problema jurídico se resuelve mediante el análisis detallado de las reglas de origen legislativo, fuentes formales como lo son la ley y la costumbre. El doctor Diego López Medina hace una crítica al sistema legislativo positivista, en el cual la doctrina y la jurisprudencia se le da un papel auxiliar, pero en la realidad tiene un papel preponderante principal. Ya muchos jueces y abogados, a la hora de dar sus planteamientos, se basan en la doctrina. Este capítulo nos da a entender que la doctrina de la jurisprudencia tiene un papel principal, y con la ayuda del precedente y de la jurisprudencia se pueden abordar derechos que son vulnerados. Muchas gracias. Ahora, frente a la pregunta 3, que refiere a las conclusiones argumentativas del capítulo 6 y 7 del libro El Derecho de los Jueces de Diego López Medina, tenemos en el capítulo 6 que Diego López Medina, en el capítulo 6, nos presenta las técnicas que se utilizan para el análisis estático del precedente jurisprudencial. Nos da 3
principales. La primera, la técnica legítima de interpretación del precedente, la obediencia, que refiere a la disanalogía entre los casos nuevos y el precedente, y la forma en la que se puede aplicar la distinción que puede haber entre ambos. La segunda técnica es la técnica de interpretación legítima del precedente, la distinción, donde encontramos el ratio decidendi y el obiter dictum. En esta, además, Diego López Medina habla de la recepción que tuvo la teoría del ratio decidendi en Colombia. Y finalmente, la última técnica, que es la del manejo del precedente y el cambio de la jurisprudencia. Bueno, finalmente, con el capítulo 7, último capítulo del libro El derecho de los jueces, Diego López Medina, en sus conclusiones, hace una recapitulación de su libro, afirmando de que efectivamente, haciendo el análisis de la evolución que ha tenido la percepción de la jurisprudencia en Colombia, esta pierde ese sentido de fuente auxiliar del derecho, toma mucha más importancia, sobre todo lo que refiere a la cultura jurídica. Diego López Medina, además, en este último capítulo hace mucho hincapié en lo que refiere al derecho constitucional, enmarcándolo como fundamental en 3 puntos. El primero, hablando de que el derecho constitucional es una proporción razonable entre lo que refiere a estructura y flexibilidad, el formalismo y el antiformalismo. Podemos decir entonces que el derecho constitucional pasa a ser un equilibrio, tanto en el interés de la interpretación de la norma como la interpretación del presente jurisprudencial, haciendo que el formalismo pierda como tanto arraigo que tiene en la aplicación de la normativa colombiana, pues considera que el formalismo, si bien es una herramienta muy importante para la efectividad de la aplicación de la Constitución, no puede hacerse en niveles tan altos que permitan hacerlo intratable para el ciudadano. Además, en este punto, Diego López Medina afirma que el derecho constitucional debe mantener su capacidad política de crítica antiformalista dentro del sistema. Ahora, respecto al punto 2, que nos expone en el último capítulo Diego López Medina, nos habla de que el derecho constitucional trae una renovación muy importante, puesto que permite promover y fortalecer que se genere y se diversifiquen los productos y los grupos académicos, permitiendo que se generen nuevas técnicas y dogmáticas que hacen que el examen que se hace sea mucho más multidisciplinario y diverso. No adicional a lo anterior, en el punto 3, Diego López Medina habla de que a pesar de lo renovador del derecho constitucional, también es importante porque puede generar una formación de tradición que rescate detalles políticos y sociales de Colombia. Esto es, que se genere una dogma que esté contextualizada con el entorno colombiano. Esto es importante, ¿por qué? Porque si bien es importante, de la mano de la globalización, de que Colombia tome en cuenta preceptos internacionales, no puede generar dependencia de estos, es decir, tiene que haber también una independencia de parte de Colombia, sobre todo lo referente a la parte interpretativa del precedente. Y es por esto que es importante que se genere como esta hibridez entre tomar lo internacional, pero aunado esto a lo nacional. Esto es, que el paradigma sea un nosotros y no un ellos. Nos vamos incluidos en toda esta generación del precedente jurisprudencial, de la jurisprudencia, evitando así que nos convirtamos en reproductores acríticos del discurso, o sea, que tomemos sin medida y sin considerar el contexto interno jurisprudencias externas que en últimas no puedan llegar a ser tan aplicables al contexto interno colombiano. Buenas noches. En estos capítulos finales del libro El derecho de los jueces, podemos evidenciar cómo el doctor Diego Eduardo López Medina hace una crítica al sistema legislativo positivista colombiano, pues a lo largo de su obra nos muestra cómo la doctrina y la jurisprudencia se le ha querido dar un papel secundario en nuestro ordenamiento jurídico, pero en realidad es todo lo contrario, pues estas fuentes del derecho, como fueron catalogadas en nuestra Constitución, tienen un papel preponderante en nuestro derecho interno, ya que muchos jueces a la hora de tomar decisiones y los abogados a la hora de sustentar sus planteamientos
se basan en la doctrina de algunos jurisconsultos, así como de la jurisprudencia emitida por las altas cortes, principalmente la de la Corte Constitucional, para resolver los problemas jurídicos que se suscitan en nuestra sociedad. Por ello creemos que el derecho tiene que ser más flexible y menos formalista, porque encontramos que muchas veces el derecho positivista que emana del Congreso y es apegado a la ley en un 100%, tiene vacíos jurídicos y no abarca los problemas que una sociedad cambiante requiere, lo cual conlleva que en muchos casos haya una desprotección legal de las personas, cosa que es totalmente opuesta a la finalidad con que se crea una ley, pues su finalidad siempre será la de impartir justicia de una manera justa y en igualdad de condiciones para todas las personas. Igualmente, no podemos desconocer que con la creación de la Corte Constitucional en 1991 se empezó a denotar en nuestro derecho interno una influencia más antiformalista, lo cual ayudó a que el presente tuviera un papel preponderante en los jueces a la hora de tomar una decisión y dar un veredicto. Todo esto gracias a que a la Corte Constitucional se le dio el baluarte de defender la Constitución, de entender sus valores e interpretarlos a través de sus fallos, que han buscado siempre velar por los derechos fundamentales de las personas y darle el principio de igualdad a todos sus conciudadanos, además de velar que sus derechos no sean vulnerados por el Congreso de la República a la hora de formular una ley. Por todo lo anterior, consideramos que si se hace un buen uso tanto de las reglas formalistas que se originan en las normas que emana el legislativo, como las subreglas que no son formalistas y que nacen a través de los fallos de la Corte Constitucional, podríamos formar una amalgama sólida, con la cual se podría dar una solución a los diferentes problemas jurídicos que se suscitan en nuestra sociedad y que requieren de una pronta solución. Muchas gracias.